No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario respecto de la prueba antes de comenzar la clase. Hola, profesor, ¿puede repetir, por favor, que no entendí bien? Hola, Francisca. Les preguntaba si había alguna duda o algún comentario respecto de la prueba solemne, cómo la encontraron, si les pareció bien, les pareció mal, el tema de las alternativas, el ejercicio. No sé, me gustaría tener alguna retroalimentación de parte de ustedes, y en paralelo, obviamente, por favor ingresen al intranet y marquen su asistencia el día de hoy. Yo igual, hay algunas personas que no me han marcado asistencia, pero yo igual en el class les he ido poniendo presente porque yo recuerdo quiénes están asistiendo, pero la idea es que igual en intranet quede un respaldo de que ustedes pusieron el presente, por favor. Entonces, mientras algunos hacen eso, me gustaría escucharlos a todos, digamos, ojalá la mayoría, y que me dieran respecto de la prueba, por favor. Profe, el intranet va con problemas. En la otra sección también tienen problemas, se cae el intranet. Sí, profesor, a mí tampoco me deja entrar, da un error. Para marcar la asistencia, No se puede ni siquiera acceder a ingresar al usuario, nada, como que al Santo Tomás no se puede entrar a la página principal. ya, vamos a ver entonces, mejor, voy a pasar la asistencia yo si hay problema. Denme por favor un minuto. Sí, tiene razón, definitivamente colapsó internet. Ya, pero no hay Pero, problema. Yo voy a ver cómo grabo. O por último, déjeme un comentario. Todos déjenme un comentario en la clase de hoy día, y yo después paso la asistencia en forma manual. No hay ningún problema. Ya, me interesa saber respecto de la prueba, qué opinan, cómo la encontraron, si la encontraron muy difícil, la modalidad, etcétera. Por favor, de verdad que me gustaría escucharlo. Profesor, yo encuentro que estuvo buena la modalidad. El hecho de que igual no todo haya sido desarrollo, sí, la encontré bien. Ojalá las otras sean igual. Muchas gracias, Grimanesa. ¿Alguien? Sí, habla Paula por acá. Paula, Hola, buenas la tardes. escucho. Buenas tardes. Yo, se me acabó el tiempo, gracias a Dios, el archivo sí se alcanzó a grabar porque después había visto su mensaje que me había dicho que se lo mandara al correo, pero sí se alcanzó a grabar. Lo único que encontré como que había muchas preguntas referentes a las NIC y yo me enfoqué más en lo pasado en la clase que en las tareas, más en los PPT, en los videos, vi mucho los videos de las clases. Encontré sí que apareció como mucha información de las NIC que era más enfocado a las tareas. Claro, lo que pasa es que sí, incluso había una de las NIF, que incluso la NIF no las habíamos pasado. Pero yo la verdad es que la iba a sacar esa pregunta, pero después la verdad que pensé, dije, bueno, la idea también es que ustedes, como están en la casa haciendo las pruebas, y como igual el tiempo era bastante, digamos, eh, no sé, encontré que era bastante bueno el tiempo. Pensé la verdad en que podían por último haberla buscado. Más que nada lo pensé de esa forma, para que fuera como de investigación y no solo fuera de contenido visto en clase, porque en realidad me di contenido visto en clase, las tareas y además un par de preguntas ahí de investigación, como les decía, como tienen acceso a internet, como están haciendo las pruebas en la casa, lo pensé de ese punto de vista. Pero sí, la verdad es que vamos a bajar un poquito entre comillas, la revolución con las tareas. Vamos a tratar de hacer un par de semanas algunas tareas un poquito más cortas, porque yo tengo claro de que también las otras asignaturas le han dado hartas tareas, entonces
me imagino que la mayoría ya está un poco estresado también, tanta tarea por intranet. Claro, yo tuve que buscar información y yo abrí la prueba a la hora que indicaba, a las 8:20, 8:30 creo, y yo ya, mi tiempo ya había comenzado a correr cuando usted dio las instrucciones, yo ya tenía el tiempo corriendo, entonces por eso como que quedé como justa, pero ya la tengo presente para la próxima, escuchar primero las instrucciones y después abrir la prueba. Sí, bueno, la verdad es que para la próxima vez igual la prueba la voy a dar con más tiempo, en el sentido de que la voy a dar con 24 horas. O sea, ustedes van a tener obviamente a lo mejor 1 hora y media o 2 horas para responderla desde que inician, pero voy a dar 24 horas para que ustedes puedan ingresar a responderla. Y así obviamente como algunos, yo sé que están trabajando igual a pesar de la contingencia, para que ustedes tengan, se tomen su tiempo para poder dar la prueba. Y también entiendo que algunos tienen niños, por lo tanto cuesta dar una prueba, no sé, pues a las 7, 8, 9 de la tarde, porque están con los niños al lado. Entonces la idea es que ustedes vean en qué momento realizan la prueba. ¿Ya? ¿Algún otro comentario, algún otro compañero? Profe, usted merece un pedazo del cielo. ¿Por qué tan así? Porque sí, igual tiene razón en que tenemos tiempos limitados y por lo menos yo estoy como muy copado con muchas cosas y sé lo difícil que es. Así que muchas gracias, profe, por la consideración. No, por nada, la verdad que uno tiene que ser empático igual, o sea, yo también estudié al igual que ustedes y, por ejemplo, tengo un curso en otro instituto de que hay gente que trabaja por turno y trabaja fuera de Rancagua. Entonces yo también pienso en esas personas que no tienen acceso a veces al computador en el momento, o sea, yo no les puedo decir, ya, la prueba empieza a las 8:20, termina a las 11 y tienen que hacerla en horario de clase, siendo que yo no sé la realidad de ustedes. A lo mejor a esa hora están con sus niños al lado, a lo mejor a esa hora alguien cuida a la mamá, cuida al papá, no lo sé, o sea, yo desconozco la realidad de todos ustedes, pero sí trato de pensar en eso y pensar también en que yo no necesito, digamos, de que la prueba la tomen en el horario de clase, si pueden perfectamente hacerla, digamos, en otro horario. Lo que sí me interesa es que aprendan, o sea, yo no quiero ser mal pensado, de que no sé, pues entre comillas estén haciendo trampas, estén pasando las respuestas, sino que me interesa que ustedes busquen las respuestas y aprendan, no importa a lo mejor que si en la clase quedaron con la duda y no me quisieron preguntar, pero en el momento de la prueba se van a dar el trabajo de buscar la información y por último decir, ah, ya, esto era. Y yo con eso ya me quedo feliz porque por lo menos sé que están aprendiendo. No sé si alguien más quiere comentar algo. Igual, profe, vi el mensaje de que bajó la escala. De la nota 6.7 ahora, el 6.5 parece que subió a 6.7, también se agradece. No, pues nada, muchachos, me interesa, ustedes son un buen curso, así que me interesa que mantengamos esa línea, me interesa que cuando egresen el día de mañana sientan que por lo menos aprendieron en este curso y en los cursos que han tenido conmigo. Yo no soy tan estricto, la verdad, como docente, pero sí me interesa que aprendan. Yo creo que la educación hace un buen tiempo está enfocada a eso, no en el tiempo como yo, no sé, pues yo cuando estudié, por ejemplo, los docentes eran como omnipotentes, uno no les podía decir nada, uno tenía que ir a la cátedra y si uno llegaba tarde, a uno lo dejaban afuera. Yo creo que hoy en día uno está enfocado más en la educación y más en el alumno que en el docente omnipotente que cree sabérselas todas. Y créanme que yo no soy así, o sea, yo hay cosas que no manejo y si no manejo, obviamente yo lo voy a investigar y se los voy a responder, pero no puedo decirles que lo sé todo porque no es así. Esa es la realidad. Sí, esa es la realidad, justamente. Bueno, a mí también me puede pasar, así que no sé si alguien más quiere comentar algo, don Cristian, don David, alguna otra persona.
Don David, coméntele que después vea la grabación, coméntele también que mañana o cuando pueda ingresar en la noche, me ponga ahí presente en el foro de Teams para yo dejarla presente, así el fin de semana yo paso la lista ¿cómo se llama? En el class. Gracias a usted. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto a la prueba para comenzar a hacer un ejercicio? Así estoy viendo o escuchando. Ya, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a dar un tiempo de 30 minutos, ¿ya? Para que puedan ustedes realizar un ejercicio. Me parece, no estoy seguro, que yo lo envié como tarea, pero lo vamos a volver a realizar porque esta vez lo vamos, después de los 30 minutos, vamos a hacer el ejercicio juntos. Yo lo voy a proyectar en la pantalla y lo vamos a ir haciendo paso a paso y adicionalmente vamos a ir analizando los indicadores que nos va dando el ejercicio. Ya, si ustedes ingresan a la clase de hoy, ya donde ustedes me están dejando los comentarios de ¿cómo se llama? De la asistencia, arriba donde dice clase número 8, 14 del 5 del 2020, dice publicaciones, y al lado dice archivos. Yo les dejé un PDF y les dejé un Excel. Ya es lo mismo, solamente que el Excel les va a servir para trabajar con números, pero el ejercicio es el PDF. ¿Ya? Así es que por favor bájenlo. Les doy hasta las 21:10 para que lo puedan realizar y posteriormente, como les decía, lo vamos a hacer juntos en pantalla. ¿Ya? Así que si es que alguien no entendió dónde bajar el ejercicio, comuníquese conmigo, no hay problema, pero como les decía yo, en la parte donde dice archivos, están los dos archivos que es un PDF y un Excel. ¿Ya? Muchas gracias. Deme un segundo. Taller 4, análisis financiero, clase número 8, correcto. No estoy seguro, me parece que lo había compartido, pero la idea es que lo hagan de nuevo, si es que los compartí, y posteriormente lo hacemos juntos en la clase. ¿Ya? Profe, yo soy mala para el tip, no cacho mucho, no sé dónde está. ¿Cómo me lo pueden hacer llegar? A ver, lo voy a compartir en los comentarios, denme un minuto. Ya, profe, gracias. Ya, ahí los compartí en los comentarios, entonces los voy a dejar media hora para que puedan resolverlo, ¿ya? Gracias.
Don Rodrigo nos ayuda, porfis, con la tarea a orientarnos qué debemos hacer, please. Ya, les voy a echar una manito para que vamos viendo el ejercicio. Denme un minuto. Ya, ahí tengo la pantalla, ya tengo el Excel. ¿Se visualiza bien el Excel? Consulta. Sí, profe. Ya. Miren, este análisis dinámico es el horizontal. Ay, perdón, estoy medio portugués. Horizontal. Y este es el vertical. Ya, por lo tanto, nosotros siempre hemos hecho análisis comparando dos balances. Pero cuando tenemos la comparación de más de un balance, como en este caso, nosotros tenemos que utilizar un año base, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el año base? Va a ser el primer año, que va a ser el 2014. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Es comparar la caja del año, o sea, en este caso del 2014, y la dividimos por la caja del año base, que en este caso va a ser 2014. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo para cada una de las cuentas. Entonces, la columna del análisis dinámico del 2014, todo va a ser 100% porque estamos comparando el año dividido su año base, por lo tanto es el mismo. Cuando cambia el 2015, porque vamos a comparar la caja del 2015 dividido por la caja base. Entonces, nosotros podemos visualizar ahí que nosotros estamos al 80% en la cuenta caja del año base. ¿Se fijan? Y hacemos lo mismo con el resto. El 2016 realizamos lo mismo. La caja del 2016 dividido por el año base. Y hacemos una por una hacia abajo la misma operación. Y hacemos lo mismo con el 2017 y para abajo hacemos lo mismo con el pasivo y hacemos lo mismo con el estado de resultado para los 4 años en el análisis dinámico. Entonces partan con eso y seguimos enseguida con el resto.
Ya, vamos a continuar el ejercicio. Entonces, nosotros teníamos que dividir respecto del año base. Ya, yo voy a volver a hacer acá, pero yo voy a inmovilizar acá la columna para copiar todo hacia el lado. Y así hago todo de una vez. Ya, ahí estaría el resultado en el caso de los activos. Vamos a ver los pasivos. Entonces, la misma operación, dividido por el año base, inmovilizo la... Profe, ¿Sí? yo también había hecho eso de fijar la celda, pero al momento de, por ejemplo, en la columna donde usted está, que es de obligaciones con bancos, si yo quiero ver la diferencia con proveedores, me va a tirar la celda de la obligación por banco. Es que tiene que inmovilizar solamente la columna, no la fila. Sí, o sea, la celda es la que yo inmovilicé, pero todos los datos que se me van a dividir, se van a dividir con esa celda. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, ver el de cuentas por pagar, me va a seguir tirando el de obligaciones por banco. No, es que por eso le digo, mire, lo que pasa es que una cosa es inmovilizar la celda completa, que es el signo peso delante de la letra, y el signo peso delante del número. Si usted inmoviliza la celda completa, claro, le va a tomar la misma celda siempre. Pero si usted en este caso inmoviliza solo la columna, ¿Ya? espéreme. Por ejemplo, yo ahí selecciono y fíjese, ¿lo vio? Ah, profe, ya sí es distinto.
inmovilicé solamente la columna. Entonces, si yo copio hacia abajo en el Excel y yo copio hacia el lado, lo único malo que aquí me va a copiar el formato del doble línea que hay entre medio. Entonces me van a quedar todos con doble línea. Pero mire, si yo tomo esa, se fija, me divide los 9.000 dividido 7.000. ¿Lo entendió? Sí, profe, sí, lo entendí. Ahora sí, gracias. Ya. ¿Todos lo entendieron lo que estoy haciendo o en el Excel no hay alguno que no ¿Puede entendió? repetir cómo lo inmovilizó? Porque a mí no me funcionó todavía, please. Ningún problema. Voy a borrar. Y voy a borrar acá arriba. Ya. Lo que pasa es que para inmovilizar las celdas, nosotros tenemos que poner el signo peso adelante, ¿ya? Entonces, generalmente cuando yo tengo, no sé, a ver, voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo números, pensemos que yo tengo estadística, ¿ya? Y yo quiero sacar ahí a partir de eso la frecuencia. Como siempre la suma es mi celda fija, entonces yo pongo el signo peso adelante de la columna, que es la O, y el signo peso adelante del número, que es el 8. Por lo tanto, si yo copio hacia abajo, siempre me va a tomar esa misma celda que es la O8, que es el número 154. Por lo tanto, en este caso, inmovilizando la celda, digamos la columna y la fila, yo no tengo problema porque siempre todo gira en torno a ese número, que es el 154. Ya, el tema es que yo acá, ¿cierto? Para poder copiar en Excel, yo no siempre estoy tomando un número fijo, sino que, a ver, en este caso, el número variable va a ser el numerador, porque es el que va a ir cambiando después hacia el 2015, 16, 17, pero mi año base es el 2014, entonces el año base es el fijo. Pero a mí no me sirve que el 5.000 quede fijo para siempre, porque si yo copio hacia abajo, el año fijo tiene que ser la columna, digamos, completa. O sea, si yo bajo a depósitos a plazo, debiese ser 2.000, después abajo 40.000. O sea, siempre esta columna va a ser fija, no la celda. Entonces, lo que yo tengo que inmovilizar es la columna, porque solamente la columna es la fija. Entonces, ahí yo le puse el signo peso delante de la letra, ¿ya? No delante del el número. Entonces yo ahora si copio hacia abajo, si ustedes se fijan acá, voy a tomar este al azar, se divide el B15 por el B15, o sea, está correcto, ¿ya? En este caso inmovilizó solo la columna. Entonces ahora si yo quiero copiar hacia el lado, para hacerlo todo de una vez, veamos qué sucede. El E4, que es la caja del 2017, me está dividiendo la caja del 2014, que es lo que yo buscaba, porque recuerden que en análisis horizontal, cuando tiene más de un periodo, se busca un año base. Entonces, yo simplemente inmovilicé la columna, o sea, le puse el signo de peso delante de la letra. Ahora acá me cambió las líneas, por lo tanto yo simplemente voy ahora acá y cambio el borde por una línea que es el del medio. Y ahí está. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, perfecto, muchas gracias. Súper. Sigamos con el siguiente. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Inmovilizamos la columna, igual que arriba. Y copiamos hacia el lado. Y cambiamos el formato. Y si se fijan, vamos a hacer la prueba de la blancura.
la caja del 2017, perdón, las obligaciones con bancos del 2017 está dividiendo las obligaciones con bancos del año base, que es el 2014. Por lo tanto, yo la fórmula la hice una pura vez y después la copié. Ya, vamos a seguir con el estado de resultado. Es exactamente, ahora podría copiar yo la fórmula de acá arriba. Veamos si me da. Perfecto. Perfecto. Si se fijan, me dio la fórmula, por lo tanto, simplemente yo ahora arrastro hacia abajo. Y ahí estaría listo el análisis dinámico de los 4 años respecto del año base, que era el 2014. Entonces, ¿qué es lo que podríamos analizar nosotros acá? Por ejemplo, si nos vamos ítem por ítem o cuenta por cuenta, podríamos decir que la caja está al 80% respecto al año base, el año 2015, está al 60% el año 2016 y está al 40% el año 2017. Pero los depósitos a plazo están al 300% respecto del 2014. Fíjense, de 2.000 subió a 6.000. Entonces, probablemente si uno ve así el análisis, digamos, micro, porque uno tiene que ver lo macro después, no solamente, digamos, al detalle, ya, pero si uno viera el detalle, uno probablemente diría que el gerente o el jefe de finanzas de esta empresa, en vez de tener demasiada plata en caja o banco, que a lo mejor tiene demasiada liquidez, está probablemente aprovechando esa liquidez que tenía y la está llevando a depósitos a plazo, y eso le está generando interés a la empresa. Interés a favor, me refiero, no en contra. Puede ser que esté sucediendo eso. Entonces, cuando uno ve estos análisis de esta forma y después lo analiza en forma macro, uno puede hacer una lectura de cómo están las finanzas de la empresa. Entonces, ahora el análisis estático era un análisis vertical. Y el análisis vertical no era más que dividir la caja del 2014 respecto del total de activos del 2014. Entonces, ahora aquí vamos a analizar, si yo copio la fórmula hacia abajo, me tiene que cambiar la caja, que estaría perfecto, pero tiene que quedar fijo esta celda, que es el total de activos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que quedar fija? Tiene que quedar fija la fila, en este caso. ¿Ya? Entonces yo le pongo un signo peso adelante al número, al 19. ¿Por qué? Porque cuando yo copio para el lado, el total de activos tiene que cambiarse al 2015, al 16 y al 17. Vamos a ver qué me dio. Me dio 1,24. Vamos a copiar hacia abajo a ver si me da la fórmula. Fíjense, está dividiendo las construcciones del 2014 dividido por el total de activos del 2014, por lo tanto la fórmula me quedó perfecta para copiar hacia abajo. Y veamos cómo me queda ahora para copiar hacia el lado. Ya me cambió el formato, lo voy a volver a cambiar, las líneas o bordes. Y vamos a ver, acá uno al azar. Fíjense, los 54.000 de deudores por venta del año 2017 me lo está dividiendo por el total de activos del 2017, por lo tanto la fórmula que hice me quedó correcta. Entonces yo ahora simplemente copio acá, pego acá, vamos a ver si me resulta. Bueno, me tomó el total de activos, tendría que cambiarlo para abajo, pero obviamente igual me va a servir porque el total de activos debiese ser igual al total de pasivos. Pero igual prefiero cambiarlo para que me quede correcto. Ahí la cambié, ¿cierto? Lo mismo con esta. Insisto, como es un balance, me sirve igual porque el total de activos debe ser igual al total de pasivos. Pasivos más patrimonio me refiero. Y entonces ahora me quedo fija esas celdas de abajo y ahora simplemente arrastro hacia abajo. Y vamos a ver un al azar, ese. Los 97.000 me quedó dividido por los 427.000. Por lo tanto, acá yo tengo el análisis horizontal aquí al medio y el análisis vertical acá. Entonces, nuevamente nosotros podemos ir haciendo análisis. Fíjense que la caja
el año 2014 correspondía al 1,24% del total de los activos y el año 2017 corresponde al 0,47%. ¿Ya? Ese es un análisis micro, como les digo, uno tiene que ir analizando más cosas, no solamente eso. Fíjense los deudores por venta, que el año 2014 era 9,9% y aumentó a 12,65%. Y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a hacer el análisis estático del estado de resultado. Entonces tomamos acá. Aquí es donde tiene algo en particular que nosotros lo vimos en la parte teórica. Recuerden que nosotros acá para calcular el análisis estático del balance dividíamos por el total del pasivo ¿cierto? De cada año. Pero el análisis estático del estado de resultado, recuerden que hay que hacerlo respecto de la venta. Por lo tanto, tenemos que hacerlo respecto de la venta. E inmovilizamos la fila. Lo mismo para el lado. Veamos si resulta. Perfecto. Todo respecto de la venta del mismo año. Perfecto. Veamos si vamos a copiar hacia abajo, a ver si resulta. Perfecto, los 168.000 respecto de los 240.000. Veamos el año 2015. Los 189 de los 270. El 2016, los 203 de 290. Y el 2017, los 224 de los 320. Perfecto. Por lo tanto, la fórmula me funcionó y ahora simplemente arrastro hacia abajo. Entonces, si ustedes acá, por ejemplo, podemos ver el análisis, fíjense que esto, al parecer, es política de la empresa, ¿ya? Que el margen corresponda a un 30% y la retribución corresponde al 70%, que es el porcentaje del costo respecto a la venta. Entonces, siempre está el costo respecto a la venta es el 70% y el margen de contribución es un 30%, ¿ya? Es política de la empresa, como yo les decía. Y ahí nosotros podemos empezar a analizar. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos analizar acá? Fíjense que la utilidad porcentualmente ha ido aumentando. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, el gasto de administración y ventas porcentualmente ha ido disminuyendo, aunque uno puede ver los números acá, que los gastos han aumentado, fíjense, de 27 a 31, hay más gastos de administración y ventas, pero respecto del aumento o el incremento de la venta, estos gastos han disminuido. Hemos vendido más respecto del aumento de gastos de administración y venta que hemos tenido. ¿Dudas, consultas, algún comentario hasta acá, muchachos? Sí, dígame. Generalmente, a ver, es que el año base lo determina ya sea los dueños, ya sea el jefe de finanzas, pero siempre uno toma un año base para poder hacer comparativos de más de un año. Entonces, por ejemplo, en una empresa a lo mejor no va a ser el primer año digamos, de cuando empezó a operar, probablemente, no sé, piense usted que a lo mejor si yo hago una empresa y al quinto año recién está a mi capacidad plena, probablemente ese año yo lo utilice como año base respecto de los años que vienen posteriormente. Entonces, depende mucho el criterio más que nada de los dueños o depende del asesor financiero o del encargado financiero de la empresa, como le digo. En este caso fue un ejemplo nada más, pero siempre uno tiene que tomar un año base para saber si la empresa va mejorando en sus números o va empeorando en sus números. Súper.
¿Alguna otra duda o consulta? ¿Entendieron bien el Excel? ¿Se entendió bien el análisis? Esto, si hubiésemos tenido clases presenciales, ¿lo íbamos a hacer en Excel o así lo íbamos a hacer manual? Imagínense haberlo hecho en pizarra esto. Por eso hubiésemos estado 2 clases haciéndolo. Por eso a veces hay que ver el lado bueno de las clases online, digamos. Yo creo que quizá a lo mejor hubiese tenido que proyectarlo en el computador, haberlo explicado en la proyección, digamos. Pero encuentro por un lado mejor que ustedes lo trabajen también en paralelo conmigo en el Excel. Porque yo creo que además de finanzas también algunos están aprendiendo un poquito más de Excel. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna acotación? Ya, vamos a seguir. Profe, ¿Sí? no vi cómo sacó el análisis estático del pasivo. ¿Me podría indicar la primera celda, por favor? Del pasivo, ningún problema. Es igual al del activo, ¿ya? Nosotros dividimos la cuenta del año en particular por el total de los pasivos. Y así hacemos con todos lo mismo. Por ejemplo, el año 2015, la cuenta proveedores, dividimos el monto de proveedores respecto del total del pasivo de ese año. Y así por cada uno de los años vamos dividiendo por el total del pasivo del año respectivo. Ahí está, ¿ves? Cuentas por pagar dividido por el total del pasivo del año 2017. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Listo, a usted. Ya, vamos a seguir con otro ejercicio. ¿Ustedes han tenido en otra asignatura bonos? solo los bonos de remuneración. Ay, solo los bonos de remuneración. Ya, denme por favor 3 minutos. Voy a ver, porque tengo un ejercicio de bonos que tiene relación con las formas de deuda, pero prefiero quizá pasar la teoría de los bonos y después hacer el ejercicio. Así que denme unos minutos y vamos a continuar la clase. Ya, les acabo de dejar un link en el foro de Teams
Me gustaría que en los próximos 20 minutos trataran de verlo, porque vamos a ver unas diapositivas de lo que son las NIF. Ya, por lo tanto, me interesa que primero vean el video. Les voy a presentar las diapositivas y después vamos a ver el tema de algunas dudas si es que las llegan a tener. Así que, como les decía, les voy a dar 20 minutitos para que vean el video que les compartí en el chat y volvemos con las diapositivas de la clase respecto de las NIF. ¿Profe? ¿Sí? ¿Usted después va a explicar más o menos cómo se hace la tarea que está en intranet? Porque nosotros la intentamos hacer, pero está difícil. Ya, sí, por supuesto. Por supuesto, veamos lo de las NIF, hacemos de ahí un break y vemos lo de la tarea. Ya, súper. Gracias. Introducción a las normas internacionales de contabilidad y de información financiera NIF para empresarios. ¿Has oído hablar de las NIF? ¿Te sientes perdido cuando hablas de globalización o negocios y aparecen estas siglas? Pero, ¿qué quiere decir NIF o IFRS? Las NIF o IFRS hacen referencia a las normas internacionales de información financiera o en inglés International Financial Reporting Standard, que fueron emitidas por la International Accounting Standards Board o Junta de Normas Internacionales de Contabilidad con el objetivo de crear un estándar que permitiera la comparabilidad de la información financiera. Las NIF son un conjunto de normas con enfoque financiero que buscan dar una estructura uniforme a la información financiera y a la contabilidad de las empresas y que en corto tiempo serán el lenguaje contable financiero universal. Las NIF o IFRS son principios contables que le ayudarán a nuestro país a insertarse de forma exitosa en un mundo globalizado y que le ayudarán a empresarios y grupos de interés a tomar decisiones financieras de manera más informada. Por eso, como empresario, debes conocer los conceptos básicos de las NIF, tus obligaciones y lo que implica para ti, tu empresa o proyecto la convergencia hacia el nuevo estándar internacional. Pero, ¿si en Colombia ya tenemos unos principios contables? Sí, hasta ahora en Colombia hemos empleado los principios de contabilidad generalmente aceptados PCGA, que son el conjunto de conceptos básicos y de reglas contenidos en el Decreto 2649 de 1993 y que deben tenerse en cuenta al registrar los hechos económicos de las personas jurídicas y naturales para informar contablemente. Pero ahora Colombia está en proceso de adopción de las normas contables internacionales, es decir, está en un proceso de convergencia hacia las NIF. Porque si queremos continuar nuestro proceso de inserción exitosa a la economía global, debemos contar con una contabilidad internacional. Además, la implementación de las NIF en Colombia soluciona algunos problemas asociados a nuestra contabilidad como los diferentes criterios de contabilización, desarticulación en las regulaciones, no se diferencia según el tamaño de empresa, prima el propósito legal y fiscal al de ser instrumento de gestión. 19 planes de cuentas, métodos distintos de valoración por sector. Colombia es uno de los últimos países de América en converger a las NIF y estamos en un mundo globalizado. La contabilidad no es la excepción. Desde 2010, más de 120 países permiten o requieren el uso de normas internacionales. Por eso, como empresarios, debemos esforzarnos para cerrar esta brecha con otros países de Latinoamérica y ser más competitivos. Pero,
¿Por qué son necesarias las normas globales de información financiera? Las normas globales de información financiera de alta calidad son necesarias para los empresarios porque todos vamos a estar expuestos a una economía globalizada en donde los bancos extranjeros, proveedores internacionales, firmas de capital de riesgo y nuestro equipo de trabajo van a requerir estados financieros comparables para evaluar potenciales transacciones de negocio. ¿Y cuál es el alcance de las NIF? Estas se orientan a estados financieros de propósito general de entidades con ánimo de lucro. Establecen los requisitos para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de información de hechos económicos. Aplican a cualquier industria. Se utilizan para compañías individuales o consolidadas. ¿Y cuál es el propósito de las NIF en Colombia? Conformar un sistema único, homogéneo y de alta calidad para tener información contable armonizada con la práctica global que sea comprensible, transparente, comparable, pertinente, confiable, útil. Que soporte la toma de decisiones económicas por parte de los propietarios, los empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales, otras partes interesadas, bancos, proveedores, clientes, el Estado, y que mejore la productividad, la competitividad y promueva el desarrollo armónico de la actividad empresarial. ¿Cuáles son las fases asociadas a la convergencia a las NIF? Antes de conocer las fases, debes saber que Colombia, mediante la Ley 1314 de 2009, decide que el país deberá implementar las NIF o IFRS como técnica para la gestión de la contabilidad y de la información financiera en las empresas, por lo que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, emitió el cronograma de convergencia y adopción de las NIF en Colombia. Para esta convergencia se ha definido un cronograma que parte de 3 grupos. El grupo 1 lo conforman los emisores de valores o de interés público o que cumplan con alguna de las siguientes características. Más de 200 empleados. Activos mayores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que se cumplan con cualquiera de los siguientes requisitos. Subordinada o sucursal de compañía extranjera. Subordinada o matriz de una compañía nacional. Matriz, asociada o negocio de conjunto de una o más entidades extranjeras. Importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas, respectivamente. Ellas van a adoptar las NIF plenas según Decreto 2784 de 2012. El grupo 2 lo conforman empresas de tamaño grande y mediano que no sean emisores de valores ni entidades de interés público o dentro del alcance del Decreto 2784 de 2012. Ellas van a adoptar las NIF pymes. El grupo 3 lo conforman las pequeñas y microempresas, según la clasificación legal colombiana de empresas, y van a adoptar el régimen simplificado de contabilidad, según Decreto 2706 de 2012. Pero, ¿cómo sé a qué grupo pertenezco? La Ley 905 de 2004 clasifica las empresas en clases por tamaño de acuerdo a su número de empleados o total de activos. ¿Y qué pasa si hay combinación de criterios? Según la ley, prevalecen los activos. Finalmente, este es el cronograma de implementación o convergencia, el cual está en curso. Ya el grupo 1 y el grupo 3 están en proceso. El grupo 2 está por iniciar. Además, es importante que le preguntes a tus contadores, asesores contables o revisores fiscales si conocen las normas internacionales de auditoría o NAI. ¿Cuáles son los efectos de implementación de las NIF en las organizaciones? Habrá impacto en todas las áreas de la organización: financiero, negocio, operativo, equipo humano, fiscal. A nivel financiero, se tendrán resultados más confiables y transparentes. A nivel de negocio, los gerentes podrán usar los estados financieros como un instrumento de gestión.
A nivel operativo, deberán evaluarse diferentes aspectos, tanto a nivel de sistemas de información como a nivel de procesos financieros y operativos. A nivel de equipo humano, habrá que cambiar la cultura y evaluar si se cuenta con el equipo humano y las capacidades requeridas para las NIF. A nivel fiscal, el impacto fiscal habrá que evaluarlo. La DIAN anunció un término de 3 años para dicha evaluación, lo que implica tener contabilidad paralela NIF y PCGA. Ten en cuenta que el enfoque NIF propone una alternativa completa, más integral, en el que consideran otros grupos de interés, en donde el propósito es satisfacer las necesidades de información de todos los usuarios. Pero, ¿cuál es el rol del empresario en la implementación de las NIF? El rol del gerente es muy importante. Debe hacerse partícipe del proceso. Debe definir políticas, características y funcionalidad de la información que se va a generar a partir de ahora. Tu rol como empresario es interesarte, diagnosticar, definir, comunicar y responsabilizarte. Recuerda que no es nuevo que el gerente o empresario sean directos responsables de la información financiera. Aquí la importancia de la normatividad previa a las NIF. ¿Cómo es el proceso de convergencia para un empresario? Como empresario y emprendedor, debes seguir un proceso de convergencia que tiene diferentes pasos, desde que empieza a elaborarse el plan de acción hasta el balance de apertura. Conoce esos pasos. ¿Y qué pasa si no cumplo el cronograma o si no quiero hacer el proceso de convergencia? Si no cumples el cronograma o si no haces el proceso de convergencia, puedes ser sancionado. Según la Ley 222 de 1995, artículo 86, numeral 3, la Superintendencia de Sociedades tiene como función imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos. Ahora, recuerda los elementos clave que hemos visto.
vamos a ver lo que son las NIF. Como pudieron ver en el video, ¿cierto? Bueno, era de otro país, pero lo importante es el fondo más que las normativas, digamos, los numerales, etcétera, que los vamos a ver acá. Dice, ¿por qué el cambio a las NIF? Bueno, por competitividad, ¿cierto? La misma globalización, la tendencia mundial y latinoamericana, tratados internacionales que vienen desde los años 90, la economía mundial, ¿cierto? Todo lo que es la pertenencia a la OCDE, distintas mejoras, plataformas de inversiones, negocios internacionales, empresas multinacionales, bloques económicos. El Colegio de Contadores de Chile, ¿cierto? De acuerdo a la atribución contenida en la letra G del artículo 13 de la Ley 13.011, aprueba en diciembre del año 2008 acá en Chile el Boletín Técnico número 79, que es el instrumento normativo que materializa la adopción integral, explícita y sin reserva de las correspondientes normas internacionales de información financiera. Entonces, como yo les mencionaba, el Boletín Técnico 79, ¿cierto?, es el que define digamos, las NIF acá en Chile. Es importante saber, a ver, denme un segundo, que se considera un periodo de transición, ¿cierto? Las nuevas normas podrán ser aplicadas opcionalmente a contar del 1 de enero del año 2009, ¿cierto? Se comenzó esto. La aplicación general y obligatoria será definida oportunamente por, digamos, el boletín técnico, el Colegio de Contadores a través del boletín técnico. Ahora, aquí aparece Superintendencia de Valores y Seguros, la cual hoy en día, ¿cierto?, se conoce como Comisión de Mercado Financiero, ¿ya? A partir del año 2009, ¿cierto?, las empresas con presencia bursátil comienzan con este cambio. El año 2010, otros emisores de valores de oferta pública, administradores de fondos, corredores de seguros, fondos de inversión, fondos mutuos, y a partir del 2011, otras sociedades del registro de la superintendencia o de la comisión que yo les acabo de mencionar, que, digamos, con este cambio de asignación de la superintendencia, que pasó a denominarse de otra forma. Es un cuerpo indivisible. Para las empresas que adopten IFRS, se derogan los anteriores boletines técnicos, y una vez adoptadas las IFRS, no se permite volver a la anterior norma. ¿Qué implicancias y principales impactos tiene? Sobre el capital humano, los procedimientos de control, los sistemas de información, los sistemas de comunicación y la asignación de recursos. La moneda funcional, de acuerdo a las normas chilenas, ¿cierto?, habla de se debe determinar la moneda funcional, la cual es la que mejor represente los efectos económicos de las transacciones, eventos y condiciones de la entidad. La contabilidad de los libros pueden llevarse en una moneda diferente a la funcional. Los estados financieros deben ser presentados en moneda funcional. Los estados financieros pueden ser presentados en una moneda distinta a la funcional, siempre y cuando se respete el proceso de conversión. ¿Ya? Entonces, el proceso correcto: registrar en la moneda local, o sea, en este caso en Chilean pesos, conversión de partidas a moneda funcional y moneda extranjera, conversión de saldos a moneda local, y los estados financieros presentados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, o IFRS. Ya el formato incorrecto es registrar en moneda local, Chilean pesos, y estados financieros presentados no acorde a las NIF. La moneda que influye en la fijación de los precios de venta, ¿cierto?, es la moneda funcional. Influye también en la fijación de los costos, es la que genera los fondos de actividades de financiación, y esta moneda es la que se mantiene en la recaudación derivada de la explotación. La corrección monetaria se aplica solo en países hiperinflacionarios, el cual Chile no clasifica en este concepto desde inicio de los años 80.
Entonces acá había corrección monetaria de activos fijos. Para los que no estén muy familiarizados, por ejemplo, yo en algún momento trabajé en una transnacional que era americana, digamos, inglés, de Estados Unidos en realidad. Me gusta decir americana, pero son todos americanos. Y ellos no entendían el concepto de corrección monetaria. O sea, la gente contable de la empresa donde yo trabajé, era muy complejo explicarles a ellos el concepto de corrección monetaria, porque para ellos no existe la corrección monetaria. Entonces, por eso se lleva a cabo esta normativa internacional. Entonces, aquí habla de corrección monetaria del activo fijo, corrección monetaria de existencias, corrección monetaria de inversiones, corrección monetaria de patrimonio, corrección monetaria de las cuentas de pérdidas y ganancias. ¿Qué pasa con la UF? La corrección monetaria de los préstamos recibidos en UF o la corrección monetaria de los préstamos otorgados en UF. ¿Qué consideraciones hay que tener? Que hay importantes diferencias con las normas tributarias, las necesidades de cambio en los sistemas contables, impacto en los ratios, covenants e indicadores de desempeño, cobertura financiera de deuda en unidades de fomento, ¿cierto? Y la corrección monetaria del activo fijo. Propiedad, planta y equipos. Reconocimiento de activos tangibles para uso de la producción de bienes o servicios, el uso proyectado por más de un año, obtención de beneficios futuros y su valor puede medirse con fiabilidad. La valorización, ¿cierto? Tenemos una medición inicial, que es el costo de adquisición, ¿cierto? Al cual adquirimos el bien, más la instalación y más la preparación. O estimación de los costos de desmantelamiento. Entonces, los activos que no incrementen beneficios económicos futuros, pero son necesarios para la entidad, obtenga beneficios derivados del resto de activos. Activación del costo de financiamiento. Si el pago se difiere más allá de las condiciones normales de crédito, debe ser descontado. Y el financiamiento con tasa cero debe ser descontado. Dentro de la valorización, ¿cierto? Hay una medición posterior. Está el modelo de costo, que es costo, depreciación, pérdidas por deterioro, y el modelo de revalorización, que es el valor justo, depreciación, pérdidas por deterioro. Periodicidad suficiente para evitar que el valor libro difiera significativamente de su valor justo, anual o cada 3 a 5 años, depende. El valor justo está dado por la evidencia del mercado proveniente de la tasación, ejemplo, los terrenos y edificios. No se puede determinar el valor justo, entonces se estima el valor de acuerdo a sus rendimientos futuros o costo de reposición después de amortizar el bien. El valor justo es el monto por el cual podría ser intercambiado un activo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Entonces, el fair value o valor justo es el valor razonable. El valor residual es el monto estimado que la entidad podría obtener actualmente por enajenar el activo después de deducir los costos estimados por tal enajenación, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los métodos de valorización inicial o posterior. ¿Ya? La depreciación, el enfoque de componentes. Los componentes de un bien con valor significativo y vida útil diferente deben controlarse por separado. Ejemplo, una planta industrial, una importación de maquinaria. La vida útil es el periodo en el cual se espera que el activo esté disponible para su uso, en años, en horas, en unidades de producción, etc. Aquí podemos, obviamente hay que definir, dependiendo si es una maquinaria, probablemente sea en horas máquinas, si es otro tipo de activo pueden ser en años, etc. El valor residual y la vida útil se valorará como mínimo en forma anual. El método de depreciación debe reflejar el patrón de consumo y los beneficios de los beneficios del activo, por ejemplo, método lineal, balance decreciente o unidades de producción. Deterioro de valor. El deterioro de valor de un activo se produce cuando el valor recuperable de dicho activo es menor a su valor libros. La evaluación o prueba de deterioro consiste en comparar el monto recuperable del activo o la unidad generadora de efectivo
con el valor libro neto del activo o la unidad generadora, ¿cierto? Mencionada. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Un segundo, voy a desconectar el audio y vuelvo enseguida. Ya, el tema de las NIF los vamos a dejar hasta aquí por hoy. Vamos a ver y dar el tiempo para la tarea que mencionó don Cristian. La tarea va a durar esta semana y la próxima, por lo tanto hay plazo para poder enviarla. El plazo es hasta el domingo. A ver, un segundo. Si no me equivoco, el domingo 24 creo, pero hay plazo más de una semana, por lo tanto tenemos tiempo. Voy a ver en qué consiste la tarea y vamos a dar algunos lineamientos. Ya, la tarea dice analizando los instrumentos financieros. Dice, estimados estudiantes, cuando las entidades desean invertir sus fondos en algún instrumento financiero, deben considerar dos conceptos de especial importancia en finanzas: el riesgo y el rendimiento. Riesgo se puede definir como la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso o favorable y sus consecuencias financieras. Entonces, cuando se toma una decisión financiera, las consecuencias de aquello pueden generar ganancias o pérdidas en función de la estrategia de inversión. Entonces, las instrucciones dice, el trabajo es en grupo, en equipo, ya pueden utilizar los mismos grupos en los que han venido trabajando. Dice, los integrantes, bueno, de acuerdo, un segundo, dice, deberán realizar lo siguiente: seleccionen un instrumento de renta fija y apliquen en él los criterios de evaluación de riesgo. Fundamenten. Seleccionen un instrumento de renta variable y describan sus principales características. Elaboren un esquema con los distintos instrumentos financieros que emite el Banco Central, incluyendo sus principales características y funcionamiento de estos. Ya, esa es la tarea. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver uno que estuve analizando. Dame un segundo que en internet está un poquito pegado.
Ya, por ejemplo, un instrumento, ¿cierto? Como les mencionaba la letra A, ¿cierto? De renta fija, puede ser un bono del Banco Central de Chile, ¿ya? En pesos, obviamente, porque tiene que ser de renta fija. El motivo de la emisión, ¿cierto? Son instrumentos para ejecutar la política monetaria a través de sistemas de operaciones de mercado abierto. El monto de la emisión se determina de acuerdo con las metas de la política monetaria que obviamente tiene el Banco Central. La unidad de cuenta para los bonos, ¿cierto? En pesos chilenos, la unidad de cuenta es el peso. Ya respecto de los cortes, estos bonos se emiten de acuerdo a los siguientes cortes. Por ejemplo, pueden ser bonos de 5 millones, de 50, de 100, de 200. Entonces ustedes tienen que investigar. En este caso yo digo los bonos, pero si ustedes encuentran otro instrumento de renta fija, ¿cuáles son las emisiones de dicho instrumento? La reajustabilidad de estos bonos no es reajustable, ¿ya? No tiene reajuste. El plazo de vencimiento mínimo de los bonos del Banco Central es de 1 año, contado desde su fecha de emisión. El interés de los bonos estos devengan un interés a una tasa anual vencida, ¿ya? Entonces, eso tienen que ustedes investigar, de acuerdo al instrumento que ustedes elijan, qué tipo de tasa es. En este caso, el ejemplo que yo les estoy dando es una tasa de interés a una tasa vencida, la que está determinada por el gerente de la División de Política Financiera del banco. Criterios de evaluación de riesgos. El tipo de inversionista de este tipo de instrumento, ¿cierto? Que es de renta fija, generalmente clasifican como adversos al riesgo. O sea, en otras palabras, los inversionistas son aquellos que van a la segura, o sea, ellos no quieren pasar riesgos con su inversión. Debido a que este tipo de instrumentos, ¿cierto? El valor a pagar es conocido. Entonces, yo como inversionista sé que si compro un bono al Banco Central, yo sé cuál es el valor que me va a pagar el banco cuando después, obviamente, yo recupere ese cupón. Este tipo de inversión lo clasificamos en el riesgo de mercado, ya que existen fluctuaciones propias de los mercados financieros, los tipos de interés, de los movimientos bursátiles. Ahora, es fija, pero tiene un riesgo de mercado. Recuerden que el menor riesgo es el RM, que es el riesgo de mercado. Ya más adelante vamos a ver nuevamente, me parece que lo habíamos visto el semestre anterior, vamos a ver el RM y el RF, que es el riesgo de mercado y el riesgo fijo, ¿ya? Después tenemos, por ejemplo, la pregunta 2, nos habla de seleccionar un instrumento de renta variable y describir las principales características. Por ejemplo, renta variable tenemos los fondos mutuos. ¿Qué principales características tiene? Es un patrimonio integrado por aportes de personas naturales o personas jurídicas, bueno, o personas jurídicas, denominadas partícipes o aportantes, donde su inversión es en valores de oferta pública, tales como acciones y bonos de empresas y bienes que la ley obviamente permita. Los aportes que han expresado en cuotas de fondo mutuo, donde existen diferentes series de cuotas para un mismo fondo, las que deberán establecerse en el reglamento interno del fondo respectivo. Todas son igual valor y característica y se representan por certificados nominativos. El fondo debe contar permanentemente con al menos 50 partícipes, salvo que entre estos haya un inversionista institucional, en cuyo caso será suficiente contar con solo 5 partícipes. El valor global del patrimonio neto del fondo deberá ser equivalente a lo menos a 10.000 unidades de fomento. En cualquier momento se puede solicitar el rescate de la inversión ajustada por la rentabilidad, la cual puede ser positiva o negativa, o sea, puede ser una rentabilidad, ganamos o podemos perder plata en el momento que nosotros queramos rescatar este fondo. Que haya experimentado la totalidad o parte de esta, la que será pagada en un plazo no mayor al que establece el reglamento interno del fondo, el que no puede ser mayor a 10 días desde que se ha efectuado la solicitud del rescate. Algunos fondos cobran comisión por el rescate de sus cuotas. El fondo es administrado por cuenta y riesgo de los partícipes por una sociedad anónima cuyo objeto exclusivo es la administración de fondos mutuos de acuerdo con la ley 18.045 y al decreto ley 1328.
Tienen como propósito contar con profesionales especialistas que monitoreen permanentemente los mercados de capitales buscando, ¿cierto?, oportunidades de inversión para los recursos de fondo. Su fiscalización corresponde a la superintendencia, la cual autoriza la existencia de la administradora, que puede ser una administradora de fondos mutuos o una administradora general de fondos. La administradora lleva, obviamente, un registro de los partícipes. La remuneración de la sociedad por su administración, las comisiones y los gastos atribuibles al fondo, así como la política de inversiones, deben quedar establecidas en un reglamento interno que se deposita en la Superintendencia de Valores y Seguros o digamos, la actual comisión que les mencioné hace un momento atrás. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda respecto del trabajo, don Cristian, que me preguntó recién. No, profe, yo creo que ahí me quedó mucho más claro cómo hacerlo, porque el punto A era difícil. Ya, sí, no es tan largo el trabajo, yo creo que no es más de 4 o 5 páginas, muchachos. Lo importante es que vean ustedes las características. Yo les voy a dejar el resto de la clase hasta las 11, ya quedan 40 minutos, para que se organicen en grupo, incluso en el Teams pueden armar los grupos ustedes mismos y armar canales donde ustedes solamente participen internamente los componentes del grupo para poder empezar a trabajar. Entonces yo les voy a dejar estos 40 minutos y 40 minutos de la próxima clase, porque como les mencionaba, la entrega es el próximo domingo. Igual yo les voy a pedir que esta semana me suban igual una tarea, que va a ser el Excel que hicimos delante. O sea, el Excel prácticamente está hecho. Ustedes tienen que simplemente completarlo y subirlo a la plataforma. Yo voy a gestionar mañana la tarea para que puedan dejar ustedes ese Excel que armamos hace un ratito atrás. Y como les digo, en realidad esta semana no les voy a dar mucha tarea, que va a ser solamente subir el Excel y avanzar dentro de la clase en el trabajo que les acabo de mencionar. Ya sé que están saturados, sé que están con harta tarea en otros ramos, saliendo de pruebas, así que vamos a tratar de bajar y la próxima semana un poquito y ya después de la subsiguiente volvemos a ponerle un poquito de presión al ramo para empezar a poner la segunda nota y ya yo creo que estamos en mayo, nos quedan 2 meses de clase prácticamente. Así que eso, muchachos, no sé si hay dudas, consultas. Sí, profe, el instrumento de renta fija, esa información, ¿usted la sacó del Banco Central? Sí, es que obtuve algunas informaciones las busqué en internet para dárselas como ejemplo ahora en la clase. La idea es que ustedes googleen, investiguen los instrumentos de renta fija y variable, y los de renta fija son los del Banco Central, y en realidad la pregunta está en el intranet, la tarea, ¿ya? Pero toda la información ustedes la pueden buscar en el Banco Central, en la Superintendencia, hay distintas partes donde ustedes pueden googlear y encontrar la información. Ya, y otra duda. Eso de el esquema de los instrumentos financieros, ¿es como un mapa conceptual o algo así? Sí, un esquema donde usted diferencia los instrumentos fijos de los variables y usted trate de, yo creo que es como, a ver, ¿cómo le explico? Por ejemplo, cuando tenemos los fondos de pensiones, que tenemos del fondo A al E, ¿cierto? Del que tiene la renta más variable a la menos variable. Tratar de hacerlo de esa forma. Ok, profesor, gracias. Listo, gracias. Entonces me voy a silenciar 40 minutos para que ustedes puedan avanzar. Como les decía, la próxima semana les voy a dar 40 minutos más porque tenemos una semana y media para hacer el trabajo. ¿Ya? Así que les agradezco. Si es que alguno desea, obviamente, irse, también le agradezco y me despido. Yo me mantengo aquí conectado hasta las 11. ¿Don Cristian? Sí tenía una duda porque el próximo jueves es feriado, ¿o no? Tiene toda la razón. Ya, vamos a hacer algo al respecto del próximo jueves. Lo que pasa es que como que nos han tocado todos los feriados las clases, ya llevamos como 3 clases sin hacer. Entonces, yo igual voy a tratar de subirles un video a la próxima clase de los contenidos que correspondían al próximo jueves
para que podamos avanzar y no quedarnos tan atrasados, ¿ya? Así que como les digo, les voy a subir un video para que ustedes el feriado o el fin de semana lo puedan ver y de esa forma paliamos la clase de la próxima semana. Ya, profe, y en relación a la tarea, igual nosotros podemos enviar consultas al foro. Sí, por supuesto. Yo estoy atento al foro del intranet y atento también al foro del Teams. Tratemos de usar más el intranet que el Teams, porque el intranet obviamente lo están midiendo respecto del foro y el Teams no. Yo igual voy a contestar por las dos partes, pero la idea es que tratemos de ocupar el intranet. Ok. Y porfa, si se arregló el intranet, no olviden enmarcar su asistencia, ¿ya? Así que les agradezco. Me despido de los que se vayan antes de clase y a las 11 me despido del resto de los que se mantengan conectados. Gracias. Profesor, ¿usted me podría decir si es que le salgo presente? Deme un segundo. Voy a desconectar el audio, voy a revisar. Ya, don David me aparece ausente. Grimanesa también me aparece ausente. Don Jorge Trincado también me aparece ausente. Solamente 3 me aparecen ausentes. Don David, Grimanesa y don Jorge Trincado. Ahí sí, profesor, parece, porque... Voy a revisar, tengo que actualizar la página, un minuto. Sí, perfecto. Solamente don Jorge y don David me aparecen ausentes. Ya, profesor.